Buenas tardes a todos, es un gran gusto estar aquí y puede ser maratona de ponencias e intervenciones para hablar sobre el mercado de digitales. Yo quería hacer dos notas previas. La primera es que voy a hablar en portuñol, porque es una mezcla de portugués y español. Pido perdón por no hablar español bien, pero soy portugués y estoy haciendo un esfuerzo. La segunda nota es que además de ser profesor de Derecho, estoy involucrado en una autoridad oficial en Portugal y nada de lo que voy a decir vincula a la autoridad, estoy hablando aquí a mí, invito a ver personal apenas, algo que estoy a decir puede ser encontrado en la. Bueno, lo que voy a hablar es sobre algo que todos ustedes tienen en vuestro bolsillo, tienen un celular. Y vuestra vida ahora está en los celulares. Tienen vuestra vida en el celular. Necesitan de eso para todo, para hacer pagamentos, para buscar cosas en internet. Eso es vuestro castillo. Tiene cada uno un castillo que es de vuestro celular. Y ese celular fue siendo construido a lo largo de los años de forma a crear lo que se llama ecosistema. Vosotros tenemos un ecosistema que se empezó muchas veces con motores de búsqueda en el pasado. Pocos se recuerdan que en el final de los años 90 tenemos diferentes motores de búsqueda como Yahoo, como otros, pero uno empezó a tomarse cada vez más grande, Google, hasta que el mercado, como se dice en inglés, se tornó monopolio de esa empresa, porque el mercado es lo que se llama en inglés el tipping, que empezó a hacer ese tipping. Y por eso Google se quedó con una posición dominante en el mercado de búsqueda y empezó a crear su imperio juntando otros mercados adyacentes, conexos, ligados a ese mercado busca, como de publicidad, advertising, busca de productos, de marketplace o otros, y empezó a construir ese imperio por ahí, siendo siempre ese monopolio. Desde el punto de vista del derecho de la competencia, si una empresa tiene un monopolio, no puede ser sancionada. Esa es una detención, lo que se llama de posición dominante. Posición dominante no detiene el monopolio. No voy aquí a abrirnos con definiciones de posición dominante, captada por cualquier independiente, clientes, fornecedores, proveedores. Es necesario definir los mercados de productos, los mercados geográficos para encontrar lo que es posición dominante. Lo que importa ahora es que la definición de posición dominante no es sancionada a la violación de la competencia. Lo que es sancionado, eso sí, es el abuso de la posición dominante, la práctica abusiva de la posición dominante. Y tenemos dos tipos de abusos fundamentales: los abusos de exploración, en que la empresa que tiene posición dominante intenta explorar abusivamente el consumidor, que puede ser el consumidor intermedio, o abusos de exclusión, en que la empresa con su práctica procura apartar potenciales o efectivos competidores. No quiere que se entre en el mercado, porque quiere el mercado solo para sí. Y estas empresas que tienen posición dominante, algunas de las que Google, han sido sancionadas por prácticas de abuso de la sociedad, porque no permitían que dicen, no buscaban eso. Pero la verdad es que para investigar esos casos se toma mucho tiempo. Se estima en media que demora 2 años para investigar un caso de abuso de posición dominante, y después las empresas pueden apelar a la corte, al tribunal, y demora 5, 6, 7 años. Lo que significa que al final un caso de abuso te puede tomar 7, 8 años. Esos mercados que tienen en nuestro bolsillo son mercados caracterizados por un dinamismo, por una evolución muy rápida. Entonces, el derecho a la competencia significa que no estaba preparado para esta nueva realidad de los mercados digitales. Y es eso que voy a hablar con ustedes durante los minutos que tengo aquí. Procurando explicar cómo se procura controlar las grandes plataformas de mercado bajo el prisma de la ley de competencia, y cuál es la experiencia europea. El año pasado yo escribí un libro en portugués que se llama La globalización del poder regulatorio de la Unión Europea, donde procuro explicar que las empresas europeas se expanden a nivel global. Tienen el ejemplo de la protección de datos, de derechos ambientales,
y también el derecho de competencia. Ese ejemplo europeo está siendo seguido por algunos países, pero no significa que deba ser seguido. Hablamos a poco, ¿es el modelo europeo un modelo que debe ser acogido aquí en Chile? No lo sé. La Europa no debe tener una visión paternalista desde el punto de vista legal, pero podemos mirar a la experiencia europea como un ejemplo de algo que puede tener aspectos bien sucedidos o menos bien sucedidos. Bueno, lo que pasa con esas plataformas digitales que tienen los sitios, los conocemos como los mercados digitales, ¿qué características tienen? En primer lugar, producen efectos de rede. Cuanto más utilizados tienen, mejor, más poder tienen. Mira el ejemplo de Facebook con eso. Ustedes están en Facebook porque vuestros amigos están en Facebook, vuestra familia está en Facebook y vayan pegando. La generación más joven ya usa el Facebook y empieza a ser la red social de los abuelos y empieza a utilizar más el Instagram u otros y ahí también se percibe claramente lo que es el Facebook. Son mercados de múltiples lados. ¿Por qué? Porque son mercados que lidian con la oferta y la procura, que funcionan como intermediarios. Esos mercados, mira los marketplaces. Son mercados que no son mercados de un lado apenas, de compra o de ventas, son mercados de varios lados. Mercados de precio cero, porque muchas veces hay la ilusión que son mercados gratuitos, pero no son. Cuando ustedes hacen un search en Google, utilizan la plataforma Facebook, vamos a hablar un poco más adelante, esta utilización no es gratuita como nos aparenta. Tiene un costo y ustedes van a pagar ese costo. ¿Cómo? Cuando buscan, por ejemplo, zapatos, quieren los zapatos a mejor precio, encuentran una tienda y van a comprar la tienda de zapatos. La tienda ha hecho publicidad en Google para que en vuestra búsqueda puedan comprar los zapatos de esa tienda. Y cuando están comprando los zapatos vienen con sobrecosto por la publicidad que la tienda tiene que hacer. Entonces, al final, vuestra pesquisa no ha sido gratuita. Todo esto que no, a mí se lo olvidé los meses y es nueva, no hay almuerzos gratis. Es eso. Son mercados en que los datos personales son nativos. Ella que los datos por el nuevo petróleo, es eso cada vez más. Pero cuando hablamos de datos, aquí no estamos hablando de vuestro nombre, de vuestra... Eso ya está perdido. Esos datos ya no lo quieren. Quieren otra información. Vuestra salud, vuestro perfil de consumo, o datos como, en fin, para la inteligencia generativa se estima que los datos globales se van a agotar en 2038, porque ya los datos son los vídeos que están en YouTube, los vídeos, todo eso son datos que son utilizados para el aprendizaje de inteligencia generativa. Y lo que se va a suceder después es que serán utilizados datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos que no son producidos por intervención humana, pero que es la propia inteligencia artificial que genera los datos. Tenemos también el multi-homing, que es la que afecta a los mercados digitales, porque teóricamente nosotros utilizamos diversas plataformas al mismo tiempo, tenemos que utilizar siempre la misma. Eso, la idea de multi-homing es buena para la idea de competencia, más competencia, pero al final lo que las grandes plataformas intentan hacer es cerrar esa idea de multi-homing, hacer lo que se llama en inglés de entrenchment, cerrar en ese ecosistema. Y muchos de ustedes que tienen, por ejemplo, el sistema iOS, saben que Apple cierra mucho su sistema, no consigue abrir más que el sistema Android. Y la dinamicidad son mercados, como se dice en inglés, fast evolving, que es muy dinámico. Y ahí se colocan problemas de análisis desde el punto de vista de derecho a la competencia. Principios clásicos de derecho a competencia. Lo que visa el derecho a competencia. ¿Cuál es el objeto del derecho a competencia? No lo sé. No sé por qué hay una discusión muy grande sobre qué son los objetos, pero al final podemos decir de forma muy simple que el derecho de la competencia busca proteger el proceso competitivo, el proceso en que las empresas competen unas con las otras para que, con base en su mérito, puedan ofrecer los mejores bienes o servicios al mejor precio. Es la idea que es necesario que haya un proceso competitivo. No podemos, por tanto, permitir que las empresas hablan entre ellas sobre ese proceso, que se coordenen, que actúen de forma concertada, porque eso afecta al proceso productivo. Y el proceso productivo es fundamental para el consumidor, para el bienestar del consumidor. Y ustedes sienten eso, por ejemplo, con vuestros móviles otra vez. Todos los años tienen un nuevo aparato de móviles de cuarto modelo de Samsung, tienen S, no sé las cuántas, el 12, 13, 14,
¿Y por qué lo tienen? Porque hay competencia, porque competen las marcas entre sí para ofrecer los mejores bienes. No es necesariamente que el bien sea lo más barato, pero la relación calidad-precio para que el consumidor pueda escoger lo que, por el precio que quiere despender, le ofrece más calidad. Y eso solo acontece porque hay competencia. Porque si tenemos una pared de móviles, habríamos un monopolio y no hay incentivos a la innovación y al final a que el bienestar del consumidor se irá asegurado. Pero ahora comienzan a surgir nuevas preocupaciones para el derecho a la competencia. La protección de datos personales. Es que la empresa, si utiliza los datos personales, puede considerar, y en casos de otros, una práctica de abuso de posición dominante, de abuso por exploración, no por exclusión, no sería excluir, pero explorar el consumidor. Y hay otros casos ahora, no voy a hablar mucho, pero nueva tendencia, no de mercados digitales, por ejemplo, mercados laborales, en que las empresas acordan en no contratar recíprocamente trabajadores. Yo no contrato tus trabajadores, tú no contratas mis trabajadores. Esto es un acuerdo que infringe el derecho de la competencia, es sancionado. O acuerdos de sustentabilidad ambiental. Hay un caso muy divertido, ¿no? En Holanda, The Netherlands, de 2007, el caso Chickens of Tomorrow, en que las empresas en Holanda han combinado las cajas para gallinas, ¿cómo se dice? Pollos. Sí, las cajas para pollos tenían que tener dimensiones grandes para su bienestar. Y eso ha sido considerado una práctica anticompetitiva por la autoridad, porque estandarizaba y no permitía que las empresas buscasen nuevas innovaciones, en este caso de Chickens of Tomorrow. Si quieren ver, es un caso muy conocido que se pasó en Alemania en 2017. Los pollos de la. Eso para decir que no siempre los acuerdos que son aparentemente de sustentabilidad ambiental son accesibles por el de la competencia, porque puede ser una práctica de, como se llama en inglés, greenwashing, intentar dar una apariencia ambiental a lo que no es también. Pero tenemos también la regulación de dispositivos digitales, que son nuevas preocupaciones de salvaguardar la democracia y evitar que sea diseminada información falsa, propaganda política y todo eso. Pero la verdad es que había dificultades de aplicación de derecho de competencia. Eso está escrito en portugués, perdón, si entienden. Cómo atacar las grandes bases de datos personales de Big Data que las grandes empresas tienen, esos castillos que son nuestros celulares. El problema de las killer acquisitions, voy a hablar sobre 2 minutos para que entiendan lo que es. Volveré al tema. Las killer acquisitions son las situaciones en que pequeñas empresas, startups, están empezando y son muy innovadoras. Tienen algo, una idea genial, eso puede ser en pequeña empresa. Intenta ser desarrollado. Pero las grandes empresas, las grandes plataformas, miran esta como un potencial competidor en el futuro. Y va y adquiere a aquella empresa, paga millones y la compra para evitar la competencia. Mata la competencia, adquiere para matar, por eso se llama killer acquisition. Y muchas veces esas pequeñas empresas son demasiado pequeñas para que las autoridades de competencia puedan mirar esa operación, porque las autoridades de competencia a nivel global pueden intervenir arriba de ciertos umbrales los viales definidos a nivel legal en cada país, pueden mirar esas concentraciones y no permitir la fusión de empresas. Pero en ese caso, las killer acquisitions son muy pequeñas, entonces escapan al radar de las autoridades y firmas que podían ir a competir en los mercados son compradas y no pueden, por tanto, desarrollarse. Ese es otro problema que existe. Por otro lado, lo que se verifica, hablé sobre eso en el inicio, de esos mercados digitales, es que son mercados muy dinámicos, muy rápidos, que la tecnología sigue avanzando rápidamente. Mira, en la Navidad de 2022, yo seguía cenando con una serie de amigos, el profesor, mi amigo que es de ingeniería, me hablaba, mira, hay un producto ahora, que una cosa muy interesante que toda la gente va a hablar en el futuro, y que eso, y él me ha dicho, el chat GPT. Yo he tomado nota, pero no había jamás escuchado el chat GPT. Eso ha sido poco más de 2 años atrás.
Y la tecnología hoy está diseminada con una aceleración increíble. Por otro lado, esos mercados, como han comprendido, son mercados en que hoy hay un verdadero ecosistema digital y que hay una mezcla de nuestros celulares, motores de búsqueda, redes sociales, todo eso. Mira, Meta, con iPod, con todas esas marcas que crean verdaderos, y la palabra es esta, que van a encontrar en inglés también, ecosistemas digitales. Y ahí, ¿cómo sancionar una práctica de abuso de posición dominante central? Y después, el problema de encontrar una solución adecuada para los mercados de los lados que los hablaba y el tiempo que todo eso toma. La duración de una investigación. Hay un caso en Europa muy famoso, que es el caso Inter, caso de abuso de posición dominante, que sigue llevando 20 años. No está todavía resolvido. Y por eso la Unión Europea empezó a comprender que era necesario solucionar ese problema también en el mercado digital y solucionar con una aproximación muy típica de la Unión Europea, del modelo social europeo, que pone el ciudadano en primer lugar, como Beatriz nos hablaba al inicio, muy basada también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Hay que tener en mente que la Carta Europea de Derechos Fundamentales es una verdadera, yo diría, para la Constitución Europea. Ha sido aprobada y tiene valor jurídico apenas con el Tratado de Lisboa, desde el 2009. Antes ya había sido aprobada, pero no tenía valor jurídico. Y ahora tiene el mismo valor jurídico que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que el Tratado de la Unión Europea. Esta Carta Europea de Derechos Fundamentales es una carta muy avanzada en términos de derechos fundamentales cuando comparada con las constituciones nacionales. Tiene derechos como privacidad, datos, todo eso, derechos fundamentales, lo que se llama de tercera generación, porque intentaba justamente agrupar los derechos fundamentales de todas las constituciones de los 27 Estados miembros e introducir nuevos derechos fundamentales de esa nueva generación. Y por eso, la aproximación a la regulación de los mercados digitales que está siendo hecha en la Unión Europea es basada, lo que se dice por la expresión en inglés, en la persona humana. Es una human-centered approach, una aproximación basada en las personas. Quizá esto que está definido en la estrategia de la Unión Europea para el futuro digital de Europa. La tecnología al servicio de los ciudadanos, una economía digital justa y competitiva, una ciudad abierta, democrática y sustentable. ¿Y cómo es lo que se hace? Bueno, con el Reglamento General de Ciudadanos, con la CLAR, con el Reglamento Colectivo de Derechos sobre Lagos, sin seguridad, todo eso que son, que quería lo que yo podría decir, o broma, o criada, que un ecosistema jurídico para combatir en ecosistemas digitales. Y también hay esos tres reglamentos que son muy importantes que Beatriz ya ha hablado en su excelente ponencia. Reglamentos de derechos digitales, mercados digitales e inteligencia artificial. Todos con objetos diferentes. Yo me voy a enfocar en los reglamentos de los mercados digitales. Pero el primero visa atacar las fake news, la información falsa, y depende de la dimensión del operador. Es basado en diferentes niveles de dimensión del operador. El último, el reglamento de defensa especial, no es verdaderamente un reglamento que visa imponer sanciones. Es un reglamento que permite a las empresas hacer lo que yo llamaría un self-assessment. Comprender en qué nivel de riesgo se sitúa para, a partir de ese nivel de riesgo, puede ser alto riesgo, de diferentes grados, cómo actuar. Y llegamos al reglamento sobre mercados digitales. Este me voy a concentrar. Y aquí un ejemplo para comprender todo ese reglamento antes de avanzar, que todos creo que van a comprender. Aquí en la sala que le gusta el fútbol, creo, ¿no? Todos les gusta el fútbol. ¿Y qué conocen el rugby? No mucho de rugby, ¿no? Bueno, ¿se dice árbitro en español? ¿Árbitro? Bueno, el árbitro de fútbol interviene en el jugador cuando el jugador hace una falta. Si la falta es grave o menos grave, muestra la tarjeta amarilla o la tarjeta roja para que salga el juego. Pero sanciona el jugador, no interviene en el juego. El jugador sigue jugando y se dice los que gustan el fútbol que el árbitro debe intervenir. Solo debe intervenir si hay una falta para sancionar.
Pero el árbitro del rugby no, es diferente. En rugby, el árbitro va a explicar a los jugadores si van a jugar dentro de las reglas o no, y no interviene directamente. Entonces, el jugador juega la equipa y el árbitro sigue diciendo, vale, siga jugando, estás bien, no hay problema. No, sigue, va siempre hablando con los jugadores, pero también sanciona. Lo que quiero decir es que el árbitro de fútbol es el derecho a la competencia, que sanciona, que interviene ex post. El árbitro de rugby es el DMA, es una mezcla entre regulación ex ante, definición de reglas, intervención ex post, aplicación de sanciones. ¿Me entienden? Entonces, el DMA es eso. Aquí está el reglamento de servicios de Estado, tengo que avanzar porque si no, no tengo tiempo. Entonces, lo que establece el reglamento, ¿cómo vamos a sancionar esas empresas? El reglamento hace, en primer lugar, procura definir lo que se entiende por ser los controladores de acceso, lo que se llama en inglés el gatekeeper. Define el gatekeeper con base en la idea de posición dominante que hablamos. Las empresas que tienen una posición dominante o superdominante, hay reglas para identificar los gatekeepers. Y tenemos 7 gatekeepers. De los 7 gatekeepers, 5 son empresas americanas. Hay 2 que no son. Booking, que tiene sede en Holanda, y TikTok, ByteDance, que tiene sede en China. Y eso es un tema que vamos a ver dentro de poco, que es una... la administración se está diciendo que los europeos quieren atacar empresas americanas, pero no es así. Voy a hablar un poco. Bueno, definido lo que es un gatekeeper, y es obligatorio, hay empresas que discutan si sí o no son gatekeepers, también en los servicios digitales, pero definido un gatekeeper, ese gatekeeper tiene que seguir las reglas, las obligaciones establecidas en el reglamento de digitales. En particular, del artículo 5 al artículo 7, incluyendo esas obligaciones de transparencia y equidad. Tienes permitir a los utilizadores de acceder a los datos, permitir la portabilidad de los datos, permitir que puedan promover ofertas fuera de la plataforma, prohibiendo las que se llaman cláusulas de anti-stealing que Apple usaba, que ustedes cuando buscan un producto en Apple no permite que los fornecedores que están en el marketplace direccionen para websites fuera del site de Apple. Estas son cláusulas que Apple impone de anti-stealing, evitando el direccionamiento para otras. Eso está prohibido. Prohibición también de self-preferencing, que Google hace con productos de prácticas discriminatorias y asegurando la interoperabilidad y apertura técnica. Definidas esas reglas, los gatekeepers tienen que someter a la Comisión Europea, y el DMA es verificado por la Comisión Europea, no por autoridades nacionales, tienen que someter programas en que establecen sus obligaciones, cómo van a cumplir con las obligaciones establecidas. Y si no cumplen con las obligaciones establecidas, pueden ser sancionadas. Lo que pasó en la Europea es que medio año después de la definición de los gatekeepers, de las obligaciones por las empresas, la Comisión Europea ha sancionado 2 empresas ya. Apple, una multa de 500 millones de euros por las cláusulas de anti-stealing que mantenía. Ustedes que tienen sistemas iOS saben. Y ha sancionado Meta, porque Meta ha introducido a los utilizadores la posibilidad de pay or consent, en que los utilizadores o pagaban y no tenían que exponer sus datos y recibir publicidad, o consentían. Y la Unión Europea lo que ha dicho es que la opción binaria no es una opción verdaderamente para cumplir las obligaciones. Tiene que tener más opciones que no apenas pay or consent. Y ha sancionado en 200 millones de euros a Meta. Todo eso medio año después. Si no existiese el reglamento y fuéramos por los instrumentos clásicos de derecho de competencia, todo eso debería demorar 6, 7 años. Y no hay lo que se llama en inglés time to market. No hay tiempo para responder a esta dinámica de los mercados digitales. Es por eso que el reglamento de los mercados digitales procura, o árbitro del juego de rugby, intervenir, explicar las obligaciones que tiene y sancionar también, que ha sancionado en la Unión Europea.
Por eso establece también otro tipo de obligaciones. Bueno, y yo voy a dejar aquí porque ya estaba finalizando el tiempo. Bueno, una última nota que creo que es importante. En el Reino Unido, el Reino Unido tiende siempre seguir un poco la Unión Europea, pero ha aprobado legislación un poco diferente de la Unión Europea. Es el DMCC, Digital Markets Competition Act. Y el DMCC no establece la obligación de gatekeeper, establece que si un sistema tiene la naturaleza de empresa estratégica, SMS, esa empresa estratégica puede ser obligada por la CMA, que es la Control de Competencia del Reino Unido, a seguir obligaciones. Al final, es un sistema próximo del DMA, pero no tan rígido porque no obliga a la asignación de los gatekeepers. Ese sistema inglés está siendo ahora exportado, diría, para Brasil. En Brasil ha sido introducida una propuesta de ley la semana pasada en el Congreso y creo que sigue un poco más el modelo inglés que el modelo del DMA, del Reglamento de Mercado de Capitales. Y aquí en Chile se discute la posibilidad de usar algo semejante, porque de facto los instrumentos clásicos de derecho de competencia que ustedes tienen aquí en Chile son buenos. Aquí yo con eso trabajo en la fiscalía, es una excelente autoridad, pero lo que pasa es el tiempo que todo esto toma. Y por eso es necesario tener instrumentos jurídicos que permitan rápidamente actuar, sea con base en DMA, sea con base en DMCC. Lo importante es que los tengan. Bueno, intenté un poco explicar un poco lo que tenía. Me quedaría toda la tarde hablando sobre eso, pero ha sido un gusto compartir eso con todos ustedes, con mis amigos. Y muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, venimos de una maratón y básicamente soy la última, luego de unos comentarios que vienen de Ignacio, y la verdad es que me da un poco de susto empezar, ¿no? Estoy aquí con una autoridad que justamente trabaja temas de defensa de la competencia, y yo voy a contar sobre un tema que tiene mucho que ver y la verdad está siendo discutido por mucha profundización en materia de defensa de la competencia, pero mi especialidad es básicamente propiedad intelectual. Y de repente es muy interesante porque ya hace muchos años que trabajo con propiedad intelectual, y cuando empiezo a trabajar la temática de la propiedad intelectual desde la perspectiva del comercio, sobre todo en el ámbito multilateral de comercio, empiezo a percibir que hay temas que afectan directamente la propiedad intelectual, pero que están navegando en áreas que no necesariamente uno conoce como una institucionalidad de la propiedad intelectual, que son justamente elementos que trascenden la misma disciplina. Y aquí, pase bien, ¿no? Justamente esta es la propuesta de reflexión que quiero hacer con ustedes hoy, de un tema que pasa todos los días, que vemos enfrentar en el día a día del comercio, pero que no es un tema que muchas veces podemos percibir los desafíos que él enfrenta, que sobre todo nosotros vamos a encontrar la respuesta en la defensa de la competencia. Cuando hablamos de la propiedad intelectual incorporada en las normas técnicas en el mercado digital, ¿qué suena eso? ¿Qué les parece? ¿Qué tema este que está hablando Fabiola, no? Y de repente yo hablaba con mucha gente del ámbito de la propiedad intelectual y nadie sabía explicarme. Y hablaba con los especialistas en normalización técnica y reglamentación técnica y tampoco era una cosa muy clara. Y cuando nosotros nos vamos a dar cuenta, un tema que va ganando fuerza y luego en los últimos días ha ganado una fuerza tan grande de debate que ha sido un foco de un gran evento que organizó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En esta misma semana, el propio organismo de defensa de la competencia en Brasil también llevó a difusión, y ha sido muy interesante de ver, ¿no?, distintas miradas sobre distintos actores especializados en distintos temas, hablando sobre un tema que afecta distintas áreas: propiedad intelectual, normalización técnica y defensa de la competencia. Lo que nosotros vamos a percibir, y a mí me encanta este ejemplo, que es un ejemplo muy clásico, que es el enchufe.
Y aquí nosotros tenemos muchas personas que están de viaje, que vinieron a Chile, y yo creo que algo que es lo más importante que tiene la maleta, lo que es justamente este adaptador, ¿no? Porque aquí tenemos un problema muy serio, la convergencia legislativa, normativa, jurídica lleva un desafío, pero la normalización técnica, la normativa técnica es otro gran desafío que tenemos en nuestra región y que por lo tanto, si queremos enchufar cada uno con sus computadores, uno de Colombia, otro de Argentina, no funciona el mismo enchufe, ¿no? Y ahí viene la figura del adaptador, ¿no? Una magia que soluciona todos los problemas, ¿no? Yo creo que necesitamos adaptadores para la normativa técnica, no solo técnica, pero jurídica, porque este es un gran desafío. Pero lo que nosotros vemos es que la falta de normalización técnica, o sea, de estandarización técnica, nos obliga a buscar soluciones, ¿no? Técnicas. Y muchas veces, cuando nosotros vamos a ver en el mundo técnico, ¿no? Hoy básicamente todos los productos y servicios tienen por lo menos unas 10 normas técnicas, ¿no? Podría decir por lo menos una norma técnica que afecta a esos productos y servicios. Entonces, cuando nosotros hablamos de normalización técnica, de estandarizar técnicamente un determinado producto, un determinado proceso, un determinado servicio, nosotros queremos hacer con que este producto pueda ser mucho más eficiente, que pueda tener un uso mucho más masivo, que pueda tener una utilización mucho más amplia y efectiva. Entonces, establecer estándares técnicos é um trabalho que hoje hacen los organismos de normalización. Incluso é uma exceção na legislação de defesa da competência, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, porque é um espaço onde não, empresas, funcionários, técnicos se encontram para consertar não, esforços técnicos e dizer assim, vamos seguir essa tecnologia para esses produtos, para esse serviço. Entonces, dentro de esta perspectiva, empieza un trabajo de normalización técnica que ya viene desde el siglo XX, ¿no? Avanzando con los organismos de normalización. Y en ese espacio de normalización técnica, distintos actores, pero sobre todo empresas que van a llevar sus productos al mercado, sientan y conversan y establecen algunos estándares que buscan justamente establecer lo que va a ser el estándar técnico nacional, regional o internacional. Pero sobre todo a nivel internacional tiene una relevancia muy potente. ¿Por qué? Porque va a proyectar hacia el ámbito nacional. Entonces es muy interesante que este esfuerzo de convertir la tecnología, ¿no? Es un esfuerzo que muchas veces, históricamente, es un esfuerzo sectorial, ¿no? Empresas del mismo sector sientan y buscan establecer un estándar técnico que va a seguir dentro de un determinado sector. Pero con el advento del mundo digital, ¿no? Ustedes pueden imaginar que los principales actores de este mercado, ¿no? De las tecnologías digitales son las grandes empresas que desarrollan tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y que hoy, dentro de un esfuerzo de impulsar sobre todo el proceso de transformación digital, ¿no? Algo que estamos hablando aquí ya hace varios días, ¿no? Venimos un esfuerzo de hacer esta convergencia desde distintos sectores a un mundo digital. Y ahí viene todo lo que nosotros hablamos sobre la Internet de las cosas, ¿no? Lo que son incluso los propios metaversos, ¿no? En que nosotros estamos convirtiendo activos físicos en digitales. Y hay esfuerzos muy importantes, entonces, de distintos sectores a convergir al mundo digital. Y eso ha generado una discusión súper interesante desde el punto de vista de la normalización técnica, porque todo lo que es la tecnología digital que se va incorporando en los distintos sectores, desde la agricultura, bueno, podríamos pensar varios ejemplos, incluso la educación, ¿no? Las tecnologías de educación, exigen esa tecnología digital. Y que es un sector muy característico, muy normalizado en el sentido técnico, ¿no? Muy regulado, y que ha generado un gran desafío en este esfuerzo, porque ya no es más un diálogo sectorial. Nosotros estamos hablando de un sector que es las tecnologías de información y comunicación que trascenden todos los demás. Y eso pasó
a, obviamente, generar un cambio muy importante en todo lo que es el mundo de la normalización técnica cuando estamos justamente impulsando este esfuerzo hacia la transformación digital. Y en ese escenario que nosotros vamos a ver algunos desafíos que se van incorporando, ¿no? Porque nosotros vamos a ver, obviamente, no solo esa transversalización del sector, pero sobre todo en los últimos años, con el gran impulso hacia la transformación digital, y sobre todo aquí un actor muy importante son las tecnologías 4G, 5G, ¿no? Ya obviamente que ya hay proyectos de 6G, 7G, es una discusión increíble cómo va avanzando esa discusión. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que cada vez más nuevos actores pasan a incorporarse en estos ámbitos de normalización técnica. Y aquí un poco para que ustedes conozcan y sobre todo vamos a dar cuenta que los principales actores que están involucrados en esta discusión y que están, ¿no?, sentados en la mesa pensando en la tecnología que va a ser incorporada hacia el futuro. Nosotros vamos a ver aquí una tabla que está súper pequeña, pero un poco para dar idea para ustedes, y son la cantidad de técnicos de distintas empresas que hoy están en esos espacios técnicos, esos grupos técnicos de organismos de normalización, estableciendo las normas técnicas del futuro, ¿no? Mientras tenemos el gobierno estableciendo la norma, la regulación más jurídica, nosotros tenemos las empresas estableciendo la regulación técnica. Y en este espacio, la normativa técnica, si ustedes ven aquí, ¿no? Son más de 3, y estos datos son de 2019, ¿no? Yo creo que no encontré una tabla así de esta característica más actualizada, pero ustedes van a ver, por ejemplo, son más de 3.000 técnicos, ¿no? De empresas, por ejemplo, como Huawei, Ericsson, con más de 2.000 técnicos, y nosotros vemos todo este esfuerzo técnico, y la verdad, cuando vemos el trabajo que desarrollan, estas empresas buscan que obviamente su tecnología pueda aportar para lo que va a ser la tecnología del futuro, ¿no? Entonces, es muy interesante que este esfuerzo técnico hace con que estas empresas lleven su tecnología para que esta tecnología pueda aportar para el desarrollo, ¿no?, de todo lo que va a ser el estándar técnico en materia de transformación digital. Y aquí nosotros vamos a ver que dentro de este esfuerzo, estas empresas, estos funcionarios y aquí puedo decir que aquí se tiene grande parte de las empresas que hacen parte, pero hay muchos otros actores, universidades, investigadores que también aportan en distintas instancias técnicas. Lo que va a pasar es que al llevar esta tecnología para desarrollar estas normas técnicas, como por ejemplo Steel Tube, ¿no?, que es regulado técnicamente en muchos países, las empresas acaban por llevar tecnologías que están prohibidas. Entonces, esas tecnologías que pasan a ser, ¿no?, establecidas en el ámbito de esta norma, que va a ser seguida por todos hacia el futuro, al convertirse en normas técnicas internacionales, ellas llevan mucho de lo que son las tecnologías protegidas. Aquí un poco para que ustedes vean las estadísticas, ¿no? Mientras aquí en los años 2000, ¿no?, entre las normas técnicas, solo de la tecnología 5G, por ejemplo, yo podría dar muchos otros sectores de ejemplo, pero 5G sin duda es la más conocida. Vemos que a partir de los años 2016-17 hubo un crecimiento tremendo de la cantidad de tecnología protegida incorporadas en estas normas técnicas. Los datos indican hoy que son más de 64.000 familias de patentes declaradas esenciales a las normas técnicas. ¿Qué significa eso? Si yo voy a utilizar una norma técnica que incorpora 10.000 patentes, yo tengo que tener la licencia de esas 10.000 patentes para poder cumplir con la norma técnica. Y este es un desafío que no es de hoy. Es un desafío que ya, desde que vemos el desarrollo de los organismos de normalización en el inicio del siglo XX, de los años 1910, ya había esta discusión en las mesas de los organismos de normalización, la preocupación por los patentes. Esta preocupación, como les comentaba, era aceptable. Pero ahora nosotros estamos enfrentando un gran desafío, que es
transversal de distintos sectores, sobre todo en la tecnología 5G. Nosotros antes teníamos, ¿no?, el sector de automóvil, por ejemplo, discutiendo entre sí el estándar técnico. Ahora el sector de automóviles tiene que discutir con las empresas de tecnología y de información, las licencias de tecnología, y son lógicas completamente distintas que están generando un desafío tremendo en el ámbito internacional, ya que nosotros vamos a ver, ¿no?, son prácticas que no son experimentadas, las prácticas de distintos sectores no siempre son las mismas, la forma de licenciar tecnología, y eso está generando un desafío inmenso, y esa es una de las grandes preocupaciones por las cuales, ¿no?, llevó organismos internacionales y nacionales a poner esa discusión en un volumen importante. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no?, que cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando, ¿no?, de derechos de exclusividad, ¿no?, que tienen un periodo temporal de protección que abarca patentes, ¿no?, que abarca una serie de otras tecnologías, marcas, obras, ¿no?, y sobre todo el derecho de patentes, que hoy la discusión está ganando mucha fuerza, ¿no?, establece esta exclusividad sobre una tecnología, pero hay una cosa que es muy importante: estamos hablando de un derecho de exclusividad, no un derecho de usar la tecnología, ¿no? Porque para usar la tecnología hay sectores que son regulados técnicamente y que si hay una norma técnica o un reglamento técnico que es obligatorio, ¿no?, entre la norma que es voluntaria y no vinculante y un reglamento técnico que es obligatorio, ¿no? Si uno no puede cumplir con la norma, no puede poner su tecnología, no puede usar eso que esté patentado. Pero cuando estamos hablando de un derecho protegido, ¿no?, nosotros estamos hablando de una tecnología que está protegida y, por lo tanto, utilizar esta tecnología por un tercero depende de esta autorización, ¿no? Y hay algunas imágenes, ¿no?, cuando nosotros vemos hoy el gran desarrollo en materia de transformación digital automovilístico, ¿no?, para que los autos, vehículos autónomos y toda la circulación, nosotros vemos una cantidad de normas técnicas involucradas en este proceso y que están protegidas, y que por lo tanto todos los sectores que quieren trabajar hacia este estándar tecnológico dependen de licenciar esta tecnología. Entonces es muy interesante, ¿no?, porque la gran preocupación hoy, sin duda, se asienta en todo lo que es la protección de las patentes, pero nosotros tenemos muchas tecnologías, ¿no?, y muchos otros aspectos que son protegidos por la propiedad intelectual. Marcas, diseños y dibujos, ¿no? Tenemos derechos de autor que afectan no solo los programas de computador, manual de instrucciones, las musiquitas, ¿no?, que son los ringtones, otras obras. Y es increíble cómo no solo las patentes conocidas como patentes esenciales están desafiando todo lo que es el mercado, y ahí vamos a ver un poco cómo eso va afectando el derecho a la competencia, ¿no?, en el mundo del mercado, sino que nosotros vamos a ver que hay otros tipos de derechos de propiedad intelectual que también pasan a ganar discusión en este espacio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Wi-Fi, Wi-Fi es una marca protegida, ¿no? Y por lo tanto su uso depende de una serie de características que están muy reguladas por la protección bancaria, y que obviamente los organismos de normalización también tienen que respetar estas marcas. Entonces, ¿cómo trabajar muchas veces con marcas que acaban se convirtiendo también en estándares internacionales o estándares técnicos también nacionales? Entonces, hay mucha discusión, ¿no?, que afectan diseños de dibujos, softwares, ¿no? Los programas de computador también están protegidos y también son, sobre todo en el mundo digital hoy, objeto de normalización técnica. Entonces, hay muchos temas de propiedad intelectual más allá de las patentes esenciales que hoy están siendo objeto de gran discusión. Entonces, nosotros cuando vamos a pensar, bueno, hay un sistema de normalización técnica, ¿no?, que establece las normas técnicas, y obviamente toda la institucionalidad de la normalización técnica en este escenario de incorporar tecnologías protegidas o no, no es tema del sistema de normalización técnica, y por lo tanto es una práctica que históricamente ha sido aceptada y nunca ha sido objeto de discusión.
Luego nosotros tenemos todo lo que es el sistema de propiedad intelectual y que por lo tanto la incorporación de esas tecnologías protegidas y una norma técnica no cambia lo que es el sistema de protección de la propiedad intelectual. Y por lo tanto, las tecnologías ahí protegidas no son protegidas y que por lo tanto no, sus derechos deben hacerse valer. Hoy por la mañana justamente escuchábamos al profesor Pimentel, presentar también sobre el tema de las patentes esenciales y justamente ponía en discusión los derechos están protegidos y deben ser cumplidos. Sin embargo, el incremento de los problemas relacionados a la incorporación de la propiedad intelectual, sobre todo las patentes esenciales, en el ámbito de las normas técnicas, ha generado una gran discusión y una discusión cada vez más creciente y sobre todo que está ganando más espacio en los países de América Latina y el Caribe, porque si bien era un tema que no era percibido o que por lo menos no era objeto de preocupación de nuestra región, ahora nosotros estamos viendo el incremento de los problemas y los desafíos de los mercados nacionales en relación a este tipo de tecnología. ¿Por qué pasa? Hay varias situaciones muy interesantes y que van a ganar espacio y discusión en el ámbito de defensa de la competencia. De un lado, en el ámbito de los organismos de normalización, muchos de estos actores, ¿no? Técnicos que llevan su tecnología y que dicen, no, seguimos esta tecnología es la mejor, pero no dicen, yo tengo una patente protegida justamente sobre esta tecnología, ¿no? Entonces, llevan la tecnología, pero no anuncian que tienen una tecnología protegida que tiene esta característica. Y luego que se adopta la norma técnica, ¿no? Y que todos deben cumplir con esta norma técnica, esperando que todos ya haya una adhesión del mercado a la norma técnica, levantan, ¿no? La tarjeta amarilla y dicen, aquí tengo la tecnología, ustedes tienen que pagar las regalías. Y de repente todos dicen, pero estamos cumpliendo la norma técnica. No, pero aquí esa tecnología es mía, por lo tanto ustedes tienen que pagar esta tecnología, ¿no? Entonces, de una manera omisiva y que genera un daño en el mercado muchas veces, y ahí cumpliendo una serie de requisitos que aquí no voy a profundizar porque tenemos una autoridad aquí que podría profundizar mucho mejor. El hecho de que genere este daño al mercado en el sentido de generar un poder, incluso dependiendo de la situación monopólica, ¿no? Un poder de mercado muy relevante porque estamos hablando de un mercado regulado y que todos que tienen que cumplir la norma para entrar en el mercado tienen que adquirir esta tecnología y muchas veces el detentor de esta tecnología no solo surge de un momento a otro sin aviso previo, por así decir, ¿no? Y justamente pasa a exigir precios abusivos por estas licencias de esta tecnología. Otras veces genera escenarios de licencias bastante discriminatorias, diferenciadas entre un actor y otro, priorizando que un o otro actor pueda operar en el mercado. Hay situaciones muy variadas que eso va generando en el sentido de que aquellos que detienen esa tecnología pueden establecer las reglas del juego, ¿no? Y esas muchas veces generan situaciones incluso de recusa de licenciar la tecnología, imposibilitando determinadas empresas que necesitan cumplir con la norma técnica de que puedan hacerlo y que puedan ingresar en el mercado de algunas tecnologías. Entonces, hay discusiones muy complejas y otras discusiones también muy complejas en el sentido de que los organismos de normalización son organismos técnicos y por lo tanto pueden discutir y negociar normas técnicas a la tecnología que va a ser incorporada, que va a ser utilizada hacia el futuro, pero no pueden negociar en ese mismo espacio las condiciones de comercialización de esa tecnología. Entonces, el gran desafío que muchos organismos de normalización pasaron a se dar cuenta es que cada vez más tecnologías protegidas y las normas que ellos están desarrollando en un organismo de normalización muchas veces generan una dificultad inmensa de se implementar en el ámbito del mercado porque justamente hay un control de estas tecnologías por determinadas empresas que dificultan, controlan o mismo generan espacios bastante complejos y discriminatorios para los actores.
Entonces, lo que va a pasar es que no pueden negociar condiciones de licenciamiento de esta tecnología en los espacios técnicos. Entonces, hay esfuerzos que muchos organismos de normalización pasaron a hacer en materia de estandarizar buenas prácticas, es decir, exigir que las empresas que tengan tecnología protegida y que están sentadas negociando la tecnología a la norma técnica, que comuniquen necesariamente que tengan una tecnología protegida y que se comprometan a licenciar esta tecnología en determinadas condiciones que nosotros vamos a conocer como condiciones FRAND. Entonces, hay o FRAND, que son una sigla que justamente quiere decir que son licencias justas, razonables y no discriminatorias. Entonces, hay un esfuerzo internacional, sobre todo de los organismos internacionales, con el propósito, ¿no?, de fortalecer la aplicación de las normas técnicas internacionales en el ámbito nacional. Y que estas empresas, estos técnicos que participan de la normalización técnica, puedan aportar, contribuir, ¿no?, en este proceso, sobre todo pós-aplicación de la norma, para que en el ámbito del mercado no genere una situación, ¿no?, que pueda generar daños o abuso de este derecho de propiedad intelectual, en el sentido, entonces, ¿no?, de que esas empresas, entonces, se comprometan a difundir y licenciar sus tecnologías. Sin embargo, en la práctica, ¿no?, estos problemas de mercado sí, complejos, hay abusos muy importantes en materia de los derechos de propiedad intelectual en algunos casos. En otros casos hay situaciones también bastante complejas en materia, por ejemplo, de corrupción de determinados competidores, ¿no?, que acaban podiendo un poco, en alguna medida, incluso determinar, dividir mercados y otras formas de actuar en el mercado que generan violaciones al derecho de ejercer la competencia, y que nosotros vamos a ver que en los últimos años muchos países, sobre todo desarrollados, ¿no?, que ya vivenció esta experiencia con vigor mucho mayor, porque justamente es un mercado mucho más productor de tecnología desarrollada. Nosotros vamos a ver que hay distintas situaciones, como decía anteriormente Nuno, ¿no? Hay distintos mecanismos que los organismos pasan a utilizar, ¿no?, para montar, por así decir, la tarjeta roja, amarilla, verde, ¿no?, de que si puede o no puede seguir jugando y si está bien cómo están jugando, ¿no?, y que pasan a adoptar medidas de distintos grados en términos de intervención, no intervención en el sentido de limitar o conducir de mejor manera todo lo que es este licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual. Y es muy interesante que eso va a variar de un lado, establecer determinadas condiciones de licenciamiento, ¿no?, en el sentido de que no, usted está exigiendo, está abusando, aquí no tuvo tanta mala fe, o tuvo mayor mala fe, sobre todo, por ejemplo, en el caso de aquellas empresas que no comunican que tienen una tecnología y después sale esta tecnología online y todos quedan sabiendo, y después los valores abusivos impiden muchas empresas de ir al mercado. Hay obviamente penalidades más fuertes, llegando al punto de determinar que un derecho de propiedad sobre una patente, por ejemplo, es unenforceable, en el sentido de suspender los derechos de esta tecnología. No es o que nosotros muchas veces hablamos de quebrar una patente, dejar de existir. No, la patente sigue existiendo, pero para fines de cumplir con la norma técnica, esta patente no es exigible. Entonces pasa a declarar inaplicables los derechos para fines de cumplir con la norma técnica sobre la cual esta patente está vinculada. Hay varios casos con decisiones en esta línea por la Autoridad de Defensa de Competencia en Estados Unidos, ¿no?, que es el país que más utiliza ese tipo de medidas, ¿no? De otra parte, hay discusiones que llevaron a discutir la posibilidad de una licencia compulsoria, ¿no?, muy conocida sobre todo en el ámbito de los medicamentos y otros sectores, ¿no?,
pero no es una práctica tan común en materia de patentes esenciales, por ejemplo. Pero sí, si bien no es tan frecuente, es un tema que ganó espacio y discusión en algunas instancias, incluso en Estados Unidos. Ahora, uno de los casos, y que es bastante interesante, que está ganando mucha discusión en los días de hoy, ¿no? Dice respecto a penalidades que acaban incidiendo no con la característica de una licencia compulsoria, pero sí, ¿no? En el sentido de establecer que cuando se trata de una patente esencial a una norma técnica, no podría haber recurso de licencia, porque al ejecutar la licencia estaría bloqueando un determinado empresa, por ejemplo, de ingresar al mercado. Sin embargo, pasan a establecer ciertos requisitos para ese tipo de licenciamiento. Y uno más reciente que ha sido objeto de mucha discusión es una decisión que se da en China, en particular en el Tribunal de Shandong, en el caso de Nokia versus Oppo, ¿no? En que el Tribunal chino entonces establece, ¿no?, un rango de valores, ¿no?, límite en términos de precio de las licencias. Pero la mayor discusión en este caso va a ser no establecer este límite de valores, ¿no?, de porcentaje de regalías, no solo para el mercado chino, pero para el mercado internacional, en el sentido de tener una decisión que pasa a tener una repercusión que transcende las fronteras, ¿no?, del propio Estado, y buscar, ¿no?, establecer una decisión que va a tener un impacto a la licencia internacional de estas tecnologías. Entonces, hay varias medidas que están siendo adoptadas por distintos estados. Nuevamente, aquí no tenemos uniformidad, no tenemos convergencia necesariamente, y esta disparidad en la forma de dar solución a un problema que no está regulado internacionalmente. Europa tampoco logró regular internamente, si bien no hubo propuestas de regulación. Entonces, vemos que aquí es un desafío que todavía no enfrentamos, y es muy necesario soluciones, sobre todo en nuestra región, donde los casos se están incrementando a cada día. Y bueno, ya me excedí, yo creo, porque vi una mano allá avisando para encerrar. Así que encerro aquí y agradezco inmensamente la atención de ustedes. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, profesora Fabiola, profesor, por tus exposiciones, que han sido muy claras y nos han enseñado mucho. Mis comentarios entonces son muy breves. Entiendo que esta ya es la última sesión. Ya es momento de hacer networking, conversar, así que va a ser un comentario breve en torno a los principales asuntos que ustedes han expuesto hoy día, en torno a, como sabemos, la competencia y la propiedad intelectual en el ámbito de los mercados digitales y las tecnologías. En primer lugar, creo que la exposición del profesor Puña, las exposiciones del profesor Puña, en primer lugar, nos dan un espacio muy interesante para reflexionar en países como el nuestro, Chile, que estamos convocados, como se ha dicho por parte de los gobiernos, el actual tanto como los anteriores, en convertirnos en hubs digitales de la región, del mundo, y eso es muy interesante precisamente. ¿No se escucha atrás? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Bueno, comentaba que las exposiciones de los profesores nos dan insumos interesantes para reflexionar desde países como el nuestro, que los gobiernos se han convocado a la tarea de convertirnos en hubs digitales, tanto desde el comercio, la prestación de servicios digitales y también en cuanto a infraestructura. En este ámbito, entonces, precisamente desde el ámbito de la competencia, nos permite dar insumos para la reflexión, para pensar cómo se van a transformar nuestras normativas, nuestros ecosistemas regulatorios, precisamente en torno a cómo adaptamos, aceptamos y nos paramos frente a las grandes plataformas digitales para la prestación de servicios, y también pensando en la experiencia del usuario, los consumidores y los ciudadanos. En ese sentido, me permito comentar una investigación actual que está llevando adelante precisamente la Universidad de Chile en torno a elementos que serán entregados posteriormente a las esferas del Poder Ejecutivo y Legislativo para dar insumos en torno a las posibles regulaciones de la convergencia digital y regulaciones de las plataformas digitales. Precisamente
tomando como base las directrices de UNESCO para la regulación de plataformas digitales. Es un documento, por supuesto, no vinculante, pero que permite dar luces y guiar la forma en que los países van a estar haciendo frente a este tema. Entiendo también que la mayoría de los participantes acá son precisamente brasileños, brasileñas, chilenos y chilenas, y creo que este país, precisamente Brasil, ya ha empezado con una importante tarea de una presentación relevante en torno a una batería de proyectos legislativos y modificaciones constitucionales también, entiendo, en torno a enfrentarse a la economía digital, enfrentarse y regular a las plataformas digitales. Chile, por su parte, hoy día, a la fecha, no cuenta con una normativa integral. Sin embargo, como les comentaba, distintos actores, y en particular este actor, la Universidad de Chile, está colaborando con ellos a través de esta propuesta de regulación de plataformas digitales y regulación de la convergencia digital también. Finalmente, para ir cerrando y abrir espacio también a las preguntas de nuestros ponentes, un elemento muy relevante que mencionaba la profesora Fabiola Bus es la participación muy relevante, especialmente en la economía digital y en los mercados digitales, de las comunidades técnicas que operan a nivel internacional. Me parece que el espacio digital y el ecosistema digital es un ejemplo sumamente clarificador en torno a que estamos hoy día enfrentados a nuevos desafíos. Son nuevos desafíos para el multilateralismo, pero también para los países en sí mismos. El ecosistema digital nos muestra que el Estado hoy día ya no es el actor principal, no es el protagonista de las relaciones internacionales. Probablemente, con esto me atrevo a decir, es una hipótesis que probablemente se va a verificar o no, porque esto en tiempos de la historia es demasiado reciente, pero muy probablemente Internet, que es el medio por el cual funciona todo esto, la base de todo esto, es demasiado reciente en tiempos de la historia, pero probablemente va a ser un punto de inflexión, un cambio en el derecho internacional clásico y las relaciones internacionales clásicas, de cómo comprendemos a los actores del ecosistema internacional. Hoy día ya han avanzado distintos organismos, precisamente fundamentales para el funcionamiento de Internet, como la Corporación de Internet, para la asignación de nombres y números, la ICANN, una institución sumamente desconocida, pero que no hace nada más ni nada menos que administrar el sistema de nombres de dominio. Un medio por el cual todas las plataformas digitales, los grandes actores, funcionan, operan, se visibilizan y se conectan con sus usuarios finales. Este sistema es precisamente un ejemplo claro de esta nueva realidad, un ejemplo de esta comunidad técnica que no es estatal, que no es multilateral, no es plurilateral, sino que responde totalmente a otra realidad. Comunidad técnica que funciona a la par y en igualdad jerárquica con los estados y con el sector privado. El ecosistema digital entonces nos muestra este nuevo desafío y precisamente estas clases de los profesores Puña y Bus nos muestran de manera mucho más gráfica y clara a lo que los estados y los organismos tradicionales del derecho internacional y las relaciones internacionales nos estamos enfrentando hoy en día. Para cerrar, simplemente, y aprovechando la instancia de este comentario de cierre, y que estamos acá en el Instituto de Estudios Internacionales, comentarle que todos estos temas nosotros los estamos discutiendo precisamente con la profesora Bus a través del programa de gobernanza tecnológica y digital que se ha abierto recientemente en el instituto. Les invitamos a visitarlo para ver las últimas publicaciones, las últimas investigaciones y eventos a los que estamos asistiendo y, por supuesto, mediante acercándose a la profesora Bus, a mí, feliz de comentarle más de este proyecto. Le agradezco, profesores, por la invitación a poder comentar sus presentaciones y aprovecho de dar la instancia para poder preguntar, abrir el espacio de preguntas a las ponencias que hemos escuchado recientemente.